Pueden sentarse, hermanos. Ilustrísimo Monseñor Francisco Castrillo, prelado de honor de su santidad, querido Padre Juan Carlos, Padre Donald, hermanas y hermanos todos en Cristo nuestro Señor. No hay duda que al cumplirse 7 años de la partida a la casa del Padre de su eminencia el cardenal Miguel, sería para hablar aquí no horas, sino que días. Para los que le acompañamos en el ministerio que le encomendó el Señor como arzobispo, luego no solamente el pastoreo de las almas en esta querida arquidiócesis de Managua, sino que también luego el Señor lo llama a ese otro ministerio que es ser cardenal de la Iglesia. Anoche que pensaba en los acontecimientos que hace 7 años ocurrieron, decía, es tan difícil abordar las diferentes etapas, situaciones, los carismas que Dios le dio. Hay tanta cosa de la que hablar que aquí estaríamos un buen tiempo. Pero pensaba primeramente en el niño, en el joven, en el hombre, que es llamado de una tierra lejana de Managua, que es donde se van dando siempre las capitales de nuestros países, es donde se dan los acontecimientos y las aproximaciones de todos, pero lo llama de esa tierra de la libertad de Chontales. Él en muchas ocasiones, porque era un hombre que desde su alta dignidad eclesiástica, cuando uno entraba a la oficina de él, las conversaciones eran, bueno, algún trabajo que se discutía, tareas que tenían que hacerse, pero siempre abordaba el aspecto doméstico de la vivencia de la iglesia, desde el carácter de cada uno. El sacerdote que estaba enfrente tenía a su arzobispo, su pastor, pero tenía también a un hombre que era maestro. Y digo que era maestro no solamente en la práctica de su ministerio episcopal, porque el obispo en realidad tiene que ser pastor, tiene que ser guía en la fe, tiene que tener la disciplina de la iglesia, de la diócesis que le es encomendado, pero también pues tiene que ser un amigo, un padre, porque el pastoreo significa eso. Y en las conversaciones cuando se abordaban temas de trabajo pastoral, casi siempre se terminaba con el aspecto humano, cómo se siente su ministerio, cómo está la comunidad, o sea, una conversación muy profunda de lo que es el pastoreo de la alma, a como él la vivió desde el primer momento en que un sacerdote alemán, él contaba eso, que entró llegando del viaje que hizo de Libertad de Chontales, contaba, yo fui a conocer el año pasado el puerto donde él contaba que abordó la lancha que venía por el lago Cocibolca hacia Granada cuando venía a estudiar, y me decepcioné porque ya no hay rastro de nada. Un tumulto, 4 casitas y una gran cantina. Un bar, pues no sé qué era, pero me decepcionó aquel camino de Puerto Díaz, que dicen que ya está en los planes para hacerlo otra vez un puerto grande. Y él contaba pues que haber llegado de la Libertad a Huigalpa, luego al puerto, con los lodazales donde las mulas le llegaba casi a los ijares, a la barriga, caminando en medio de aquel lodazal en noches donde llenas de los zancuditos famosos y cosas pues tan sencillas, pero que lo llenaban a uno del regocijo de lo que es ser realmente cuando alguien lo llama a uno, en este caso, como dice la palabra de Dios que se nos anunció ahora, cuando el Señor llama. Llegó a Granada, donde venía a estudiar, fue a misa, contaba él, pues yo creo que algunos conocen esa historia, y a la hora pues en que le llama la atención, ve que después de la misa hay un montón de jóvenes jugando,
Y alguien le preguntó, ¿querés jugar vos? Como hacen en todas partes. ¿Querés meter? Va pues. A él le gustaba el fútbol, dice, y comenzaron a jugar fútbol y que esto y que el otro. Pero llegó el momento en que terminaba, eran seminaristas menores, entiendo yo, y hay un pito, llega un padre de esos alemanes y pega un pito y dice, todo el mundo adentro. Y todo el mundo adentro, y todo el mundo pues ya para ir a sus lugares. Y él no hacía caso porque él no era seminarista, él había sido invitado, que llegó a misa. Y el padre, y usted le dice, ¿qué pasa que no obedece? Como buen padre, ¿qué le pasa que no entra a su lugar? No, le decía que yo no soy de aquí, me invitaron a jugar. Él lo contaba de una manera tan increíble. Y yo pues ya me voy. Y yo, ¿cómo te llamas? Ya comenzó una conversación y lo invita el padre a que llegue. Así se abre la puerta de un ministerio pastoral, imagínense ustedes, que marca historia en la Nicaragua que vivimos. Aquel joven comienza ahí una vida, después el profesor de matemáticas. Yo le temblaba cuando comenzaba a hablar de matemáticas, raíz cuadradas y cosas, y él le con una facilidad que usaba los números. Pero bueno, todo eso lo preparó para ser el arzobispo que fue en nuestra arquidiócesis. Pastor de acontecimientos que todos conocemos en la historia, de todo tipo. Vino en 70, si no me equivoco, como arzobispo, y 72 se había quedado hasta sin catedral, sin capital, sin casa, todo lo destruyó el famoso terremoto. Desde ahí comienza de cero, no solamente a reconstruir la parte espiritual de la gente que quedaba, porque todo el mundo tuvo que irse a las diversas ciudades de nuestra amada Nicaragua, pero a él le tocó enfrentar una situación bien difícil. Y una vez platicando aquí en la oficina de la UNICA hablábamos de eso, de que su llegada con el hermoso terremoto que le recibió y después todos los demás acontecimientos de otros terremotos de otro tipo que le tocó vivir, entre ellos la confrontación de la familia nicaragüense de diversos momentos y en momentos diferentes de la historia. Pero ahí estaba el hombre dispuesto a dialogar, a crear puentes, no a romper comunicaciones, sino que se constituya en lo que le había mandado el Señor, como dice la palabra. El obispo, el sacerdote, es pastor, y el pastor tiene que hacer muchas tareas, entre ellas dispersar al lobo, reunir a las ovejas, si hay tormenta, ponerlas a buen recaudo. Si una chiquita se extravió, hay que echársela arriba. Todo este sentido figurado del Evangelio. Desde ahí se prepara ya lo que va a ser el caminar y el vivir de la iglesia y de sus pastores. Y en grados menores, todos estos hermanos párrocos en sus parroquias también cumplen con esa labor. Bueno, maestro, pastor, obispo. El obispo siempre la gente dice, ese señor debe ser bravo. Y él lo bravo lo tenía en el apellido segundo, porque su forma de tratarlo era otra cosa. Yo recuerdo una situación que se dio que se esperaba de que hubiera haber un regaño por algo, y cuando habló todo el mundo, él dijo, no se preocupe, padre, usted cumpla con lo que el Señor lo llamó y usted va a salir adelante. Por situaciones en Nicaragua que a veces ya no es feo recordarlas, pues, pero que se dieron. O sea, lo que quiero decir con esto era que cumplía a cabalidad todas las aristas, palabra que él usaba mucho, en el ser pastor de una grey. Yo creo pues de que sus grandes obras son palpables, pues no solamente la parte pastoral, pues porque era incansable. Ir a visitas pastorales, bueno, aquí estamos el señor Castrillo que lo acompañó, también era cosa seria. Iba a visitarse a los enfermos casa por casa, algunos estaban distantes, otros eran caminos, otros había charcos, y aquel hombre constante, con los enfermos, arrodillándose muchas veces porque eran enfermos que estaban en total, y las visitas pastorales eran cansadas, pero profundas, porque era el pastor visitando a las ovejas que estaban heridas, o sea,
estaban enfermas. Y eso era constante. En la visita al año se programaban muchas visitas pastorales. Los ayudantes ya, vine visita pastoral, decíamos, la cosa es seria. Pero se hacían y se llevaba no solamente la presencia del pastor, sino que también el Santísimo Sacramento para fortalecer al enfermo con la comunión y muchas veces los óleos a aquel enfermo. Por eso digo yo, hablar del cardenal Obando es hablar de muchas etapas de su vida y de muchas aristas que le tocó vivir. Y decía que entre las grandes obras está cuando se fundó el Seminario de la Purísima, allá por el 12, por el 11 creo que, ya perdí los kilómetros yo, pero ahí está. Me correspondió a mí como vicario general de él iniciar esa obra, pero inmediatamente venía también la catedral metropolitana que tenemos hoy. Otro gran reto que había que hacer después de tantos años de destruida la vieja catedral y de promesas que si se reconstruye, que no sé. Me acuerdo que me mandaron una reunión con Fox, ¿se acuerdan del presidente de México que vino aquí? En cuanto a mí me decía, ya sé lo que me viene a decir, padrecito, así me dijo, me traté yo, y padrecito nada, ¿verdad? Miren. Entonces dije yo, ya vamos mal con este hombre. Me dice, no se preocupe, en cuanto llegue a México, ya llevo el presupuesto y yo les aseguro que antes que termine el año ya están reconstruyendo la catedral. Promesa de un presidente. Hasta hoy, ahí está la catedral, nadie la mueve, siempre. Entonces Carral dice, vamos a entrarle a esto, y juntó personas, juntó gente que eran buenos en ingeniería, arquitectura y cosas, y a la hora que los reunió, lo primero que preguntaron algunos, y nos volvieron a llegar a la segunda reunión, es, ¿y cuánto dinero tiene? Y Carlos dice, no, vamos a comenzar de cero, vamos a ver qué se hace. Así se comenzó la catedral actual, Inmaculada Concepción de María, consagrada a la Madre nuestra, a la que amamos los nicaragüenses, a la que le cantamos en la gritería y en la que confiamos. Él, mariano, pero claro, desde la institución que él lo formó, la vocación de María Auxiliadora. Pero es la misma Virgen, ¿verdad? Con 11,000 nombres que hay en el mundo donde va apareciendo. Pero es la misma mujer que le dijo sí al plan del Padre de ser la madre del Redentor del género humano, Jesús nuestro Señor. Hombre de fe, hombre de diálogo, nunca se cerraron las puertas de su oficina para situaciones muy difíciles. El día anterior algo tal vez le había dicho en un medio de comunicación algo fuerte y el día siguiente tal vez estaba recibiendo a esa persona para buscar cómo las cosas se arreglaban. Pero bueno, como les digo, pues sería muy largo de hablar de él, pero su carácter humano, Dios lo preparó para ser un gran pastor. Todavía, 48 horas antes de morir, yo lo visité en su casa, en su cama, y donde me vio, se sonrió. Y me dijo, ¿cómo me cuenta una historia que usted cuenta? Y se la volví a contar y se puso a reír. Y no me parecía, cuando me llamaron en la madrugada de este día, 7, creo que fue usted, don Billy, que me llamó, ¿verdad? Y murió el cardenal. No puede ser, si antier yo se puso a reír, conversamos, pero como así decimos todos, pero sabemos que hoy estamos aquí en este segundo y 10 segundos después ya nos llamó a la casa del Padre el Señor. Hay tantas cosas pues que tal vez algún día nos animamos. Aquí está la rectora que siempre me invita a que vamos a escribir un libro, pero se nos van pasando, cuidado, una llamadita mía o otro. Yo creo que es bueno porque es un hombre nicaragüense que hizo páginas rectas de la historia de Nicaragua. Siempre hay gente que huele a basura, pero eso así es. Si hablaron de Cristo y de María se habla, que no se puede hablar de los seres humanos, pero cuando uno ha trabajado cerca y ha visto el trabajo pastoral, como muchos de ustedes que están aquí por amor, por cariño, por recuerdo, yo creo pues de que son personajes que Dios suscitó en su momento de la historia para hacer ese trabajo, para construirse no solamente las cosas físicas que construyó, como la universidad, que la tenía aquí puesta él siempre, sino que también, sobre todo, la construcción de la fe en el corazón de los feligreses que le encomendó el Señor.
Así que lo encomendamos hoy y nos encomendamos también a él, porque no hay duda que si el Señor te llama para un ministerio como el sacerdotal, no hay duda que después de la vida humana hay esa comunicación entre la divinidad y el que respondió sí, como le dijo María al ángel: sí quiero, voy a ser la madre del Redentor. Así tenemos que ser nosotros, cuesta. Bueno, aquí nadie se escapa de lo que es su vivencia de fe. Sabemos que nos cuesta todo, por las vivencias humanas, por nuestros pecados, por nuestras debilidades, pero lo importante es que siempre en nuestra boca esté dispuesta a pronunciar el nombre del Señor Jesús como el dador de vida terrena y dador de la vida eterna. Él goza ya de la presencia del Señor. Y si nos portamos bien, tal vez algún día lo volvamos a ver, porque el problema está en nosotros, no en Él, ¿verdad? Para que podamos también participar de la presencia del reino del Señor. Como dije al comienzo, hay tantas cosas que hablar que es difícil meterlas en una conversación tan pequeña, pero sí quise tocar temas del padre, del pastor y del amigo probado en situaciones. La vivencia que el pueblo de Dios le tenía cuando íbamos a diferentes lugares era increíble. Uno se queda asustado del cariño, del amor, la lealtad de la gente que rodeó del pueblo managüense, Carazo, Masaya, que era la arquidiócesis, pero donde iba llegando a Nicaragua. Para terminar, solo me acuerdo su llegada de cardenal aquí. Un año nos volamos enteros, él visitando todo el país, que decían: ven, que venga el cardenal Obando, que venga el cardenal Obando. Allá iba a ciudades chiquitas. Hasta nos pasaron algunas anécdotas que en otro momento las contaremos, porque hay tantas cosas que hay que contar de ese hombre nicaragüense, bajito, pero gigante, en la fe y en los trabajos que hizo pastorales. Que el Señor pues nos bendiga, y que el recuerdo del cardenal Miguel Obando en nuestras vidas sea un recuerdo permanente, y que él le toca hacer la tarea ahora también de rezar donde está con el Señor por todos nosotros. Muchas gracias a todos los que participaron esta mañana. Estamos participando de esta Eucaristía porque lo hacemos desde el amor. Hay gente muy joven que son 7 años, y 7 años pesan uno que tiene 20, ¿verdad? Pero para los que ya tenemos alguna que otra canita, yo por ahí creo que todavía tengo alguna, negra, sí, porque ya casi no hay, sí nos acordamos muy bien de lo que fue este periodo del ser arzobispo de la arquidiócesis de Managua. Muchas gracias por su presencia y sobre todo por sus oraciones, porque era una cosa que él siempre decía en las misas: muchas gracias por lo que vinieron a esta Eucaristía, porque eso crea siempre la unidad. Permanezcamos siempre unidos en la fe y amando a María y encomendándonos al Señor Jesús. Como decía él, en casi todos los trabajos que hacíamos estaba la oración presente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.